Voy a dar la palabra a Elizabeth Samarra para que exponga su intervención, su Sí, ponencia. buenas. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, Sí. Bueno, pues te voy a dar la palabra. yo sí. Sí, te voy a dar la palabra inmediatamente. Simplemente quiero decir, para quienes no te conozcan, que bueno, pues eres licenciada en Derecho, licenciada en ciencias políticas y has desarrollado tu carrera fundamentalmente al servicio de la Administración de Cataluña como bueno, pues responsable de distintos cargos importantes en la administración de esta comunidad autónoma en la que desde el año 2015, si no tengo mal los datos, eres presidenta de la Comisión de Garantías de Derecho de Acceso a la Información Pública de esta comunidad autónoma y sin más te doy la palabra para que expongas tu ponencia sobre los regímenes especiales y derechos fundamentales de acceso a la información por sujetos cualificados. Cuando quieras, Elizabeth, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias y disculpadme los problemas técnicos. Al final, con el móvil creo que los podremos resolver. Bien, estábamos en la asimetría subjetiva, es decir, esa distinta posición jurídica que ostentan algunos sujetos que solicitan información en función de su condición y ello en juego con la disposición adicional primera, que en ese primer punto que ha analizado brillantemente Emilio Guixot regula la especialidad de las personas interesadas en procedimientos en cursos y, por lo tanto, yo me referiré al segundo punto al que en la intervención final de Emilio Guixot se empezaba a analizar, que es el juego de la supletoriedad de la ley de transparencia con los regímenes especiales de acceso cuando existan, qué significa y qué repercusión tiene en la admisibilidad de las reclamaciones ante órganos de garantía de la ley de transparencia. Y ello porque la posición en este punto ha sido posiblemente uno de los puntos más controvertidos entre los distintos órganos de garantía que interpretamos las respectivas leyes de transparencia. Ahora lo indicaba Emilio Guixot. Por un lado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, atendiendo una consulta que le planteaba el hoy recordado José Molina como comisionado de Transparencia de Murcia, venía a decir que la admisibilidad de las reclamaciones de electos o de representantes políticos, las reclamaciones ante los órganos de garantía quedaba condicionada a que hubieran iniciado ese íter jurídico de la solicitud de información al amparo siempre de la ley de transparencia y en cambio no serían admisibles las reclamaciones por una solicitud que se hubiera hecho invocando ese régimen jurídico especial que asiste a los electos locales en función de ese ius representandi que tienen. Eso es lo que acabaron denominando la técnica del espigueo, que quedaba a su juicio fuera de lo que sería el encaje en la legalidad, de forma que, decían, provocaría una inseguridad jurídica que uno pudiera acogerse al régimen jurídico del régimen local para solicitar información porque es más favorable al derecho de acceso en condición de ese derecho fundamental asociado a los electos locales y, en cambio, saltara al régimen general para optar a la vía de reclamación ante los órganos de garantía. Esa mezcla de regímenes jurídicos consideraba y considera el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que fomenta la inseguridad jurídica y, por tanto, solo admite aquellas reclamaciones que un electo local le plantee como ciudadano y acogiéndose al régimen jurídico general de la Ley de Transparencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, a renglón seguido de ese posicionamiento, siguiéndolo básicamente, pero incluso yendo un poquito más allá, vino a decir que también provocaba inseguridad jurídica el hecho de que se aplicara un sistema jurídico u otro en función de lo que invocara el sujeto, de tal forma que no solamente si se invocaba el régimen jurídico especial que les haría de aplicación, sino en el caso de que esa reclamación de acceso a información fuera la consecuencia de una fallida acción política para obtener esa información, tampoco serían admisibles porque se estarían mezclando
dos regímenes de acceso que tenían finalidades distintas. Nosotros tuvimos la primera resolución, es la 3 y 4 de 2016, por tanto muy a principio de 2016, y sostuvimos, apartándonos de ambos criterios, una posición que es radicalmente distinta a las dos y que intentaré resumirles. En primer lugar, nosotros consideramos que es admisible la reclamación de un electo local, pero más allá de eso, consideramos que no solamente lo es al amparo de la legislación de transparencia, sino que lo que corresponde al órgano de garantía es aplicar su propio régimen jurídico especial al revisar esa decisión administrativa que limitaba su derecho de acceso. ¿Y eso por qué? Pues porque no entendemos de otro modo a qué se puede estar refiriendo la ley cuando habla de la supletoriedad de la ley de transparencia. Si los regímenes jurídicos especiales corren por una vía y el régimen general de la ley de transparencia corre por otra, de tal forma que no se pueden cruzar ni mezclar en ningún momento, ¿a qué obedece esa llamada a la supletoriedad de la ley de transparencia? Nosotros entendemos que esa supletoriedad significa que hay que cubrir las lagunas del régimen jurídico especial de acceso y entendemos que esas lagunas no son solamente esos vacíos de regulación jurídica, sino incluso esos gaps, esas deficiencias de regulación del derecho de acceso al albor de la nueva legislación de transparencia, de tal forma que si la supletoriedad serviría también para igualar a los mínimos legales que establece la legislación de transparencia a aquellos otros regímenes jurídicos anteriores que no hubieran llegado. Y ahí es donde entra la vía de reclamación ante los órganos independientes de garantía, que no cabe duda es una mejora en la garantía del derecho de acceso que, si entendemos, se pone al alcance de cualquier ciudadano con más razón al alcance de aquellos que, al ejercer el derecho de acceso, están ejerciendo el derecho fundamental a la participación política, ya que son múltiples las sentencias que consideran que es un derecho indisolublemente ligado uno a otro. Por lo tanto, en el fondo, lo que invocábamos en nuestras resoluciones es la aplicación de una lógica jurídica que pasaría por que no puede tener peor defensa, peor garantía, un mejor derecho, es decir, un derecho conectado, reforzado con el ejercicio de un derecho fundamental. Invocábamos también el carácter horizontal de la ley de transparencia, de tal forma que no solamente es una ley posterior, sino que es una ley llamada a aplicarse sectorialmente a las legislaciones anteriores. Y, por tanto, entendíamos que no solamente podíamos admitir esas reclamaciones con independencia absolutamente de si el electo había invocado el régimen jurídico propio como tal, se había invocado la legislación de transparencia como si no había invocado ningún marco jurídico, porque la legislación de transparencia exime de la obligación de motivar y de justificar y fundamentar jurídicamente la solicitud de acceso a información. Si le exime a cualquier ciudadano, entendíamos que también exime a los representantes políticos. Y llegábamos a esa conclusión en nuestras resoluciones, esas que a principios del 2016, no partiendo del vacío, sino partiendo ya de un pronunciamiento generado precisamente a raíz de un recurso interpuesto por el Grupo Compromís contra una decisión de la Mesa del Parlamento, que dio lugar a la sentencia del Tribunal Supremo 2870/2015, en el que ya el Tribunal Supremo decía con mucha claridad que la ley de transparencia no podía más que fortalecer el derecho de los parlamentarios y que, por lo tanto, estos, a partir de la ley de transparencia, no solamente los medios de que disponen para acceder a la información, no solo no podrán ser inferiores a los que ya tiene a su disposición cualquier ciudadano, sino que deben suponer un plus añadido imprescindible. Bien, en base, debo decir que no las dos primeras, pero sí a partir de las resoluciones 22 a 45, que es un grueso de reclamaciones interpuestas contra la Diputación de Girona, fueron sometidas a recurso contencioso administrativo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que a principios del 2019 sentenció. El recurso de la Diputación de Girona venía precisamente a cuestionar
esa competencia de la GAI para revisar actos en relación con el derecho de acceso de los electos. Decía la Diputación de Girona que el procedimiento de garantía seguido ante la GAI había sido previsto exclusivamente en beneficio de particulares como tales y que los electos locales debían canalizar sus solicitudes de acceso a la información pública a través de los mecanismos específicos que prevé la legislación de régimen local. Pues bien, esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima íntegramente los recursos, ya les digo que eran bastante amplios por múltiples razones, pero nuclearmente por la cuestión de la competencia, respalda íntegramente los argumentos que antes les he esgrimido, expuestos por la GAIP en defensa de esa competencia, y dice además de que quiere, además de darle ese refrendo a los argumentos de nuestras resoluciones, quiere expresar algunas consideraciones añadidas que tienen valor inequívoco en la interpretación de esa disposición adicional primera que hoy nos ocupa. Dice que las resoluciones de la GAIP indicaron con un sentido común abrumador que aquellos que representan a la ciudadanía en las instituciones públicas no pueden disfrutar de un derecho de acceso a la documentación pública de alcance y calidad inferior que cuando ese mismo derecho lo ejercitan sus representados individualmente considerados. Y dice que la disposición adicional primera 2 quiere decir, en lo que respecta al ámbito local, que las previsiones que regulan el acceso de los electos locales a la documentación corporativa, recordemos la Ley de Bases del Régimen Local, el ROF tangencialmente, las legislaciones autonómicas en materia de régimen local, dice, se deberán ver compladas por las previsiones de la Ley de Transparencia. Con mucha más razón, dice el Tribunal, si tenemos en cuenta que la Ley de Transparencia tiene la condición de norma reguladora de los derechos, las obligaciones y las garantías esenciales en las materias que regula, que son aplicables con carácter general a la actuación y funcionamiento de la Administración, y que al mismo tiempo esas leyes sectoriales, y las de régimen local sería un caso, dice el Tribunal, se deben interpretar de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia. Y ahí es donde yo creo que enlaza esas dos ideas que decíamos antes y que se repetían en la defensa del acceso de las personas interesadas en un procedimiento abierto. Es decir, no puede tener peor garantía un mejor derecho. La Ley de Transparencia viene a establecer unos mínimos que son exigibles y aplicables a cualquier régimen jurídico especial y, por tanto, en lo que aquel régimen jurídico especial no llegue, deberá cubrirse supletoriamente con esos plus añadidos que contempla la Ley de Transparencia, y esa Ley de Transparencia deberá aplicarse sectorialmente en las legislaciones sectoriales anteriores. Eso en cuanto a los electos locales. Los diputados, en el caso del Parlamento de Cataluña, en el caso de Cataluña, podrían quedar perfectamente subsumidos en esta misma interpretación de la disposición nacional primera 2, si no fuera porque el reglamento del Parlamento de Cataluña prevé expresamente que puedan acudir en reclamación ante el órgano de garantía, de forma que más que por la supletoriedad de la Ley de Transparencia, la igualación en la vía de garantía viene dada por su propio régimen jurídico particular. Pues quería decirles, por otro lado, que hay otras asimetrías de los sujetos activos en el derecho de acceso a la información, en tanto que ejercientes de un derecho fundamental que no tienen, sin embargo, un régimen jurídico asociado. Sería el caso, por ejemplo, de los sindicatos o de los periodistas. En ese caso, de lo que debería, no opera la disposición adicional primera 2, sino que lo que operaría es la aplicación de la ponderación de los límites atendiendo a ese interés superior. Esa cuestión en relación con los sindicatos fue planteada en un recurso por el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, que venía a decir que no era admisible la vía de garantía ante la Comisión al amparo de la Ley de Transparencia de una petición de acceso de información de un sindicato, porque la solicitud de información estaba vinculada a la libertad sindical y, por tanto, resultaba aplicable la regulación sobre empleados públicos y no la legislación de transparencia, y decía ni siquiera con carácter supletorio. Bien, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la sentencia 5208 de 2020, viene a desbaratar esa argumentación por argumentos muy parecidos a los que estamos reiterando
tanto Emilio como yo. Primero, dice, sería absurdo que un sindicato no dispusiera de las garantías generales de que disfrutan el común de los ciudadanos. Nuevamente esta idea de que el que tiene mejor derecho no puede tener peor garantía. Dice, y además niega la mayor. Ciertamente los sindicatos, dice, disfrutan de un derecho reforzado de información en lo que se refiere a la gestión del personal de las administraciones públicas, pero ello no significa que exista un régimen de acceso especial en esta materia a los efectos de la disposición adicional primera de la ley. Es decir, vuelve aquí el Tribunal Superior de Justicia, en sintonía también lo ha hecho en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo, a recordar que no puede equipararse una previsión de confidencialidad o una disposición sobre acceso a la información contenida en una ley a un régimen jurídico sustantivo que pueda desplazar a la supletoriedad de la legislación de transparencia. Se requiere para ello que la regulación tenga la sustentabilidad necesaria, mínima, que regule el procedimiento, que regule los efectos del silencio, que regule las vías de garantía, que regule los límites. Por tanto, esas previsiones de confidencialidad, por ejemplo, en la Ley de Mercado de Valores, en una sentencia más o menos reciente del Tribunal Supremo, esa confidencialidad prevista en una norma no puede operar como se pretende por la vía de la disposición adicional primera 2 para decir, pues como esa ley dice que la información es confidencial, ergo no se aplica la ley de transparencia. Primero, porque eso sería un límite, pero no sería un régimen jurídico especial. Y segundo, porque desde nuestra interpretación se negaría la mayor. Lo que opera cuando existe un régimen jurídico especial no es la exclusión absoluta de la ley de transparencia, sino su aplicación supletoria en todo lo que pueda mejorar a ese régimen jurídico especial. Pues yo hasta ahí lo dejo, y entonces, porque sé que mi compañero va a hablar de diputados y por lo tanto le corresponde a él acabar de profundizar sobre el tema.